Hola, buenas chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo capítulo de esta historia que la tenía abandonado, pero si quieren que la siga subiendo dele a me gusta y comente, que eso me indica que si quieren que la traiga más rápido y no tarde tanto en subirla. Después de que Natsu se fue pasó muchas cosas, como que Grey y Eresa fueron a su casa a intentar de convencerlo de que le entregué a la niña. Es lo mejor el resultado. Natsu casi mata a Grey y Eresa, perdió varias armaduras como la de dragón y tuvo a punto de usar la de las hadas, pero en ese momento llegó Makarov con otros miembros del gremio. Makarov, ¿qué está pasando aquí?, dijo al ver el desastre y la destrucción. Eresa, maestro Gray, que este cabeza de lava nos empezó a atacar. Natsu, ustedes intentaron entrar a mi casa sin permiso, sin mencionar que intentaron llevarse a mi hija Eresa. Natsu, ella no pudo seguir porque la mirada que le dio Natsu la hizo retroceder un paso. Makarov, es suficiente Natsu, lo sentimos por las molestias que algunos de mis niños te causaron, nosotros pagaremos los daños. Gray, pero ¿de qué hablas, viejo? Makarov, silencio. Gray, y mejor, vamos que tengo muchos papeleo por su culpa, vamos, dijo molesto Gray, y Eresa solo se fueron. No quería molestar más a Makarov. Flaxus-un, sí que les fue mal, dijo al ver los cráteres. Y que sí, dijo también Makarov. Natsu, yo Natsu, ahora te lo viejo, dijo, para ir a su casa, la cual milagrosamente no sufrió ningún daño, y al momento de abrir la puerta, vieron como de esta salía Kana con el bebé cargada junto a Feliz Api. Ya se fueron Natsu, si bueno alguno, dijo, viendo a Makarov y a los demás. Natsu, no se asustó Kana, no use una de mis cartas, para que no se oyera nada y por si llegaba algún ataque sirviera como escudo también. Natsu, gracias por eso, Kana, pero creo que tienes que irte, dijo suavemente mientras extendía los brazos para tomar a Aiko. Kana lo miró con cierta tristeza. Sabía que Natsu se sentía cansado de todo lo ocurrido. Kana. Sí, creo que sí, susurró, entregándole al bebé con una sonrisa leve. Si necesitas algo, sabes que puedes contarme, ¿vale? Natsu asendió. Gracias, Kana, de verdad. Cuando ella se marchó, el silencio llenó la casa. Solo el fuego crepitando y el leve respiro de Aiko dormida en sus brazos. No te preocupes, pequeña, dijo Natsu, mirando su rostro inocente. No dejaré que nadie te quite de mi lado, nunca. De repente, un golpe suave sonó en la puerta. Natsu frunció el ceño, percibiendo el aura antes de abrir. Gagel. El dragón de hierro estaba de pie frente a él, con su típica postura relajada, manos en los bolsillos. Gagel. TSH, así que era verdad. ¿Te escondiste aquí todo este tiempo, cabeza de fuego? Natsu. No me escondí. Solo necesitaba paz, y mantener a Aiko lejos de los problemas. Gagel. Sí, ya me contaron algo de eso. Algunos en el gremio siguen hablando, pero no todos piensan igual. Alsak, Visca, Laxus, todos te apoyan, ¿sabías? Natsu. Lo sé. Pero hay otros que no. Apenas miran a Aiko y ya la juzgan solo por estar conmigo. Gagel lo miró serio, entendiendo. ¿Sabes cómo es Fairy Tail? Somos familia, pero a veces olvidamos lo que eso significa. Natsu. Por eso no quiero volver. No quiero que Aiko crezca entre miradas ni murmullos. Gagel. ¿Y vas a pasarte la vida escondida? Preguntó dando un paso adelante. ¿Tú, Natsu Dragneel, el que siempre decía que Fairy Tail era su hogar? Natsu no respondió. Su mirada estaba fija en la cuna. Gagel suspiró. El viejo Makarov me mandó. No para obligarte, sino para verte. Está preocupado, y ya sabes cómo se pone cuando se trata de ti. Natsu bajó la cabeza. No quiero darle más problemas, ya hice suficiente. Gagel. Él no lo ve así. Dijo que si Natsu Dragneel decide criar a una niña, entonces Fairy Tail tiene que ayudarle, no juzgarlo. Y agregó algo más, hizo una pausa. Dijo que si no vuelves al menos a hablar con él, se irá él mismo hasta aquí. Natsu se sorprendió un poco. Ese viejo, Gagel sonriendo de lado. Sí, el viejo terco sigue creyendo en ti, incluso cuando tú no crees en el gremio. Natsu sospechó, mirando a Aiko durmiendo. Su expresión cambió. Del enojo a la calma, del dolor a la decisión. Está bien, dijo finalmente. Iré a verlo. Pero solo por él. No pienso quedarme si vuelvo a hablar mal de Aiko. Gagel. Sabía que dirías eso. El viejo no quiere que te quedes, solo quiere verte. Y créeme, si alguien dice una palabra más sobre la niña, Laxus y yo nos encargaremos de cerrarles la boca. Natsu apenas se siente impresionado. Gracias, Gagel. Gagel. No me des las gracias, solo muévete. No quiero cargar tus cosas. Natsu rió suavemente, levantando a Aiko en brazos.
La niña se movió un poco, pero siguió durmiendo. Vamos, pequeña. Iremos a ver al abuelo Makarov. Gagel. Mira que si te ve así, con esa cara de papá gallina, va a llorar antes que tú. Natsu. Que llore, entonces. No me importa. Ambos salieron de la casa mientras el sol comenzaba a caer. El aire era fresco, el camino largo, pero Natsu se sentía distinto. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no caminaba solo. Y en su pecho, Aiko dormía tranquila, ajena a todo, como si supiera que mientras su padre estaba allí, nada podría hacerle daño. Natsu miró a Gagel un momento antes de responder. Está bien, le diré al viejo que lo veré, pero no ahora. Gagel arqueó una ceja. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Iré en unos días, dijo Natsu, ajustando la manta de Aiko. Necesito tiempo. No pienso presentarme allí mientras todos estén. Solo quiero hablar con él, con Makarov, nada más. Gagel lo observó en silencio por un momento, luego ascendiendo. Entiendo. El viejo aceptará. Él tampoco quiere que se arme un alboroto con los demás. Natsu ascendió. Entonces díselo. Y gracias, Gagel. El dragón de hierro soltó una risa baja. TSH, me lo agradecerás cuando el viejo te suelte el discurso de padre orgulloso. Natsu se muestra levemente. He pasado por peores sermones. Ambos dieron con suavidad, pero la sonrisa de Natsu desapareció cuando miró el fuego. Sabía que volver al gremio, aunque solo fuera para hablar con Makarov, removería viejas heridas. 3 días después, en Fairy Tail, el ambiente en el gremio estaba tenso. Makarov revisaba unos documentos en su escritorio, pero su ceño fruncido delataba que su mente estaba en otro lugar. Maestro, dijo Ersa, entrando con paso firme, ya han pasado días y Natsu no ha regresado. No podemos seguir esperando. El bebé necesita estar seguro, y no en manos de alguien tan impulsivo. Gray, que estaba apoyado en una columna, añadió. Ersa tiene razón. ¿Sabes cómo es Natsu? Puede tener buenas intenciones, pero eso no significa que pueda cuidar de una niña. Makarov levantó lentamente la vista. ¿Están diciendo que creen que Natsu haría daño a la pequeña? Ersa bajó la mirada un segundo. No, maestro, pero su forma de vida no es estable. No tiene experiencia. Podría pasarle algo sin querer. Gris ascendiendo. Solo queremos evitar un problema. Makarov cerró los ojos unos segundos y luego se levantó lentamente de su silla. Su voz, cuando habló, fue grave, firme, y con ese tono que rara vez usaba. Escúchenme bien, los dos. Dijo, mirándolos directamente. Natsu Dragneel ha cometido errores, sí, pero jamás ha abandonado a alguien que ama. Esa niña está viva gracias a él, y no permitirá que nadie cuestione eso. Ersa intentó hablar, pero el viejo alzó la mano. Ya escuchó suficientes excusas. Si alguno de ustedes intenta interferir o ir a buscar a esa niña sin mi permiso, tendrán problemas graves. Gray se tensó. Maestro, no estamos diciendo que... No. Interrumpió Makarov, golpeando el escritorio con su bastón. No lo repetiré. El silencio cayó como una pérdida. Todos los presentes en el gremio se quedaron mirando, asombrados. Ersa y Gray bajaron la cabeza, sabiendo que habían ido demasiado lejos. Makarov sospecha, con el corazón apretado. No quiero que Fairy Tail se divida por esto. Natsu ya ha pasado por mucho. Lo único que quiero es que entienda que este sigue siendo su hogar, y que no está solo. Ersa murmuró. Entendido, maestro. Gray solo se inclina en silencio antes de salir del salón junto a ella. Makarov se dejó caer en su silla, agotada. A veces, los corazones más nobles son los que más cargan, susurró para sí mismo. En ese momento, Mirahane entró con su sonrisa habitual, llevando una bandeja con té. Maestro, le traje algo para relajarse. Se ve tenso. Makarov tomó la taza, pero su mirada seguía perdida. Mira, ¿has notado que Kana casi no viene últimamente? Mirahane parpadeó. Ahora que lo menciona, sí. Pensé que estaba ayudando a Macao en una misión, pero hace semanas que no la veo por aquí. Makarov frunció el ceño. Eso no es propio de ella. Kana siempre ha sido libre, pero nunca se aleja tanto del gremio. Mirahane suspiró, mirando por la ventana. Tal vez tiene sus razones, maestro, o tal vez está cuidando de alguien que la necesita. Makarov la miró de reojo, notando la intención oculta en sus palabras. Entiendo.
El viejo maestro sonaba levemente, aunque su expresión se volvió seria de nuevo. Sea lo que sea, confío en que pronto todos regresarán a casa. Pero cuando lo hagan, Fairy Tail deberá recordar lo que significa realmente ser una familia. Mirahane avanzando con ternura. Sí, maestro. Y cuando Natsu regresó, creo que lo entenderán todos, incluso los que dudaron de él. Makarov se quedó mirando el cielo a través de la ventana, donde las nubes comenzaban a dorarse con el atardecer. En su interior, sabía que pronto volvería a ver a Natsu, y que esa conversación cambiaría muchas cosas. Cambio de escena. Kana pasó las páginas del libro con voz suave y cálida, mientras Aiko, abrazada a su pequeño peluche, la miraba con los ojos entrecerrados. Y así, la princesa encontró su hogar, no en un castillo, sino en el corazón de quienes la amaban, leyó Kana, cerrando el cuento con una sonrisa leve. Cuando alzó la vista, notó que Aiko ya se había quedado dormida, respirando con tranquilidad. Kana dejó el libro a un lado y, con cuidado, la levantó para acostarla en la pequeña cuna que Natsu había construido con sus propias manos. La acarició suavemente en el frente antes de apartarse despacio. Se quedó un momento observándola dormir, con esa paz que pocas veces veía en el mundo. Luego, suspiró y se envió a una esquina de la habitación, sin apartar la vista del bebé. No quería dejarla sola, pero tampoco quería que se acostumbrara a dormir junto a alguien. Había leído que eso no era bueno para los bebés, así que decidió quedarse despierta un rato más, vigilando en silencio. Mientras el silencio llenaba la casa, Kana pensó en lo mucho que había cambiado todo. De pronto, se dio cuenta de que llevaba días, quizás semanas, sin ir al gremio. Desde el incidente, desde aquel día en que Natsu se enfrentó a todos para proteger a Aiko, había pasado más tiempo en esta casa que en Fairy Tail, y no le molestaba. Quizás era porque Natsu la necesitaba. O porque ella misma había encontrado algo de paz allí. Miró hacia la otra habitación, donde la puerta estaba entreabierta, y pudo ver a Natsu dormido boca abajo, con el brazo extendido sobre el suelo y Api recostado en su espalda, ambos completamente agotados. Natsu. A veces no entendía cómo seguía de pie, con todo lo que cargaba. Pero aún así, seguía adelante, con una determinación que le recordaba por qué tantos lo admiraban. Kana apoyó la cabeza contra la pared, con una sonrisa serena y un leve cansancio en la mirada. Parece que todos estamos cambiando, ¿eh? Susurró apenas audible. El sonido del viento colándose por la ventana acompañó sus pensamientos. Fairy Tail se sentía lejos, pero por primera vez, no le importaba tanto. Estaba bien allí, en ese pequeño hogar que, sin planearlo, Natsu y Aiko habían creado. Y mientras el amanecer se asomaba por el horizonte, Kana se quedó dormida, con la sensación de que, quizás, esa nueva vida no era tan mala después de todo. Kana, todavía adormilada, abrió los ojos con un sobresalto al escuchar golpes en la puerta. Se levantó despacio, procurando no hacer ruido para no despertar a Aiko, y fue rápidamente a abrir. Al empujar la puerta, se encontró con Gagel y le vi de pie frente a ella. «Levi, Gagel», susurró, sorprendida pero tranquila. «¿Qué hacen aquí?» Levi, con una mezcla de preocupación y determinación, respondió. «Vine por petición propia, quería saber cómo se encuentra a Natsu. Además, no estoy de acuerdo con lo que algunos quieren hacer con Aiko». Gagel, cruzando los brazos, añadió con voz grave. «Yo solo vine porque sabía dónde estabas, Levi no tenía idea». Kana los dejó entrar y los condujo con cuidado hacia la sala. «Natsu está dormido, pero seguro se despertará pronto», dijo, tratando de sonar tranquila mientras ambos la seguían. En ese instante, desde la otra habitación, escuchó un crujido y Natsu salió, con el cabello despeinado y los ojos entrecerrados por el sueño. Al verlos, su expresión cambió al instante. Sus cejas se fruncieron y su postura se tensó. Levi y Gagel pudieron notar de inmediato el cambio, la gravedad y alerta que irradiaba Natsu. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, con voz firme y desafiante, sin dejar que el sueño mostrara debilidad. Levi, sin intimidarse, sostuvo su mirada. «Solo queríamos asegurarnos de que estés bien y hablar de Aiko». Gagel permaneció en silencio, pero la tensión en el aire dejaba claro que estaba listo para respaldar a Levi si la conversación se complicaba. Natsu frunció el ceño mientras los miraba, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. «No voy a entregar a Aiko», dijo firme, dejando claro que no había vuelta atrás. Levi, levantando las manos en señal de calma, intervino de inmediato. «Tranquilo, Natsu. No estoy aquí para convencerte de nada.
No entiendo completamente tus motivos, pero siempre te apoyaré, tal como tú lo has hecho conmigo en el pasado. Solo vine a ver cómo estabas, y traje algunas cosas para la bebé, como libros de cuentos y pañales. Natsu parpadeó, sorprendido por la sinceridad de Levi y la calma en su voz. Poco a poco su tensión se fue disipando. Gracias por todo, en serio, dijo, dejando que su expresión se suavizara. Iba a preguntarle si quería ver a Aiko, pero justo en ese momento volvieron a tocar la puerta. Con cautela, Natsu se levantó y abrió. Esta vez, frente a él estaban Alsak y Visca, acompañados de su hija. Api voló alegremente a su alrededor, moviendo la cola y soltando un pequeño maullido de emoción. Natsu, aunque sorprendido, los dejó pasar con una leve sonrisa, aliviado de verlos allí y sabiendo que venían de manera amistosa. Natsu los miró sorprendido cuando todos entraron en la casa. Alsak, Visca y su hija se acomodaron en la sala, mientras él aún estaba un poco rígido por la inesperada visita. Como era habitual, preguntó con seriedad. ¿Qué hacen aquí? Alsak se sonrojó suavemente y Visca afirmando. Solo queríamos ver cómo estaba la bebé, dijo Visca. No estamos aquí para intentar quitártela. Sabemos lo difícil que es cuidar a una pequeña y solo queríamos asegurarnos de que todo esté bien. Natsu asintió, agradecido, y estaba por seguir hablando, cuando de repente se oyó un pequeño llanto. Aiko se había despertado. Natsu se levantó para ir hacia ella, pero Kana fue más rápido. La sostenida en brazos, arrullándola con suavidad. Todos se sorprendieron por el instinto maternal que mostraba, pero nadie dijo nada. Solo observaron en silencio la interacción entre Kana y Aiko. Cómo la pequeña se acurrucaba en sus brazos, cómo Kana la entregó a Natsu para que él la sostuviera mientras se dirigía a la cocina. Allí Natsu empezó a preparar un biberón de leche para Aiko. Visca recordó entonces que habían traído algo de ropa para el bebé y se lo dio a Natsu, quien agradeció el gesto y dejó que Kana se encargara de guardar los regalos, tanto los de ellos como los que Levi había traído antes. Después, la hija de Alsak Visca pidió ver a Aiko. Natsu ascendió y ambos se quedaron jugando en el suelo, mientras los adultos las miraban con sonrisas, conversando y contando cuentos para entretenerlas. El tiempo pasó rápido y pronto el sol comenzó a ocultarse. Una vez que todos se fueron, Kana decidió quedarse un poco más para ayudar a Natsu, asegurándose de que todo estaba en orden y que Aiko estuviera cómoda antes de la noche. Kana se acomodó en la sala, apoyando la espalda contra la pared, mientras Natsu se movía con cuidado entre la cocina y la cuna, preparando la cena y revisando que todo estuviera listo para Aiko. La casa estaba tranquila. Solo se oían los suaves pasos de Natsu y el arrullo de Aiko cuando estaba despierta. Kana observaba a Natsu, notando cómo sus ojos, aunque cansados, brillaban con ternura cada vez que miraba a su hija. No podía evitar sonreír por dentro. Esa faceta de Natsu era diferente a la que cualquiera del gremio conocía. Tranquilo, protector, meticuloso. Se ve, cansado, murmuró Kana, rompiendo el silencio. Natsu se volvió un poco sonrojado, rascándose la nuca. Sí, pero, no me importa. Vale la pena. Dijo mientras colocaba a Aiko en la mecedora, asegurándose de que estuviera cómoda. Además, con tu ayuda es más fácil. Kana negó con la cabeza, aunque una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No es tanta ayuda, solo estoy aquí para asegurarme de que no hagas ninguna locura. Ambos rieron suavemente, y luego Kana se levantó para acercarse a la cocina. Observó cómo Natsu preparaba un poco de comida para él mientras Aiko dormía plácidamente. En ese momento se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde aquel incidente en el gremio. Pasaba más tiempo en la casa de Natsu que en el gremio, pero no le molestaba. Se sentía útil, necesaria, y sobre todo, quería estar allí. ¿Sabes? Dijo Kana, con un tono pensativo, Aiko es muy especial. Me sorprende cómo confía tanto en ti, Natsu. Él la miró, encogiéndose de hombros y sonriendo con timidez. Creo que, es porque nos entendemos. No sé cómo explicarlo. Solo sé que no puedo dejarla sola, y que no quiero que nadie se la lleve. Kana se acercó a la cuna, colocando suavemente su mano sobre la manta que cubría al bebé. Lo sé, y te apoyaré, como siempre. Su mirada se suavizó mientras se inclinaba para mirar a Aiko. No puedo evitar sentir que, también la necesito cuidar, aunque sea un poco. Natsu asintió, agradecido por la comprensión silenciosa de Kana. Luego, la miró y añadió. No sé qué haría sin ti aquí. Kana levemente, y ambos compartieron un momento de calma.
La casa estaba llena de una tranquilidad que solo se podía sentir cuando todo lo que importaba estaba bajo su cuidado. El bebé, su hogar improvisado, y esa sensación de que, a pesar de todo lo que había pasado, podía confiar el uno en el otro. Al día siguiente, Kana despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana y notó que aún estaba en la casa de Natsu. Se levantó y vio que estaba usando una de las camisetas de Natsu, la cual le quedaba algo grande, cayéndole de manera suelta sobre su figura. Sonrió para sí misma. No le molestaba en absoluto. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que Natsu no estaba en ningún lado y se preguntó: si yo dormía aquí, ¿dónde habrá dormido él? Al salir de la habitación, lo encontró en la cocina. Él la saludó con una sonrisa tranquila. Buenos días, ¿quieres desayunar? Kana, algo sonrojada por la camiseta que llevaba puesta, acercándose. Su rumor se acentuó un poco al ver la gran y trabajada figura de Natsu, evidente incluso en la simple camiseta que llevaba puesta. Sin decir nada, se sentó junto a él y notó a Aiko en su silla para bebés, observándola con ojos curiosos. Kana comenzó a jugar con la pequeña mientras Natsu terminaba de preparar el desayuno. Cuando todo estuvo listo, se sentaron a comer juntos. Natsu, Kana y Aiko. Kana preguntó por Api, y él explicó. Fue a avisarle a Makarov que voy a ir a hablar con él en la tarde. Kana se sorprendió un poco, pero no dijo nada. En cambio, se ofreció a quedarse para cuidar a Aiko, asegurándose de que Natsu pudiera hablar con Makarov tranquilo. Al principio, Natsu se negó, pero la mirada decidida de Kana lo hizo ceder, y ayudó. Después, Kana, aún curiosa, preguntó. Oye, ¿y tú dónde dormiste anoche? Natsu respondió con naturalidad. En el sofá. Kana se sorprendió y, sonriendo, dijo. Pues, podríamos dormir juntos la próxima vez, a mí no me molestaría. Al escuchar eso, Natsu la miró confundido por su reacción y no entendió su rumor. Se limitó a sonreír levemente y se concentró en darle de comer a Aiko, mientras Kana, aún un poco sonrojada, se dedicaba a cuidar y jugar con la pequeña, disfrutando de esa tranquilidad compartida que la casa de Natsu le ofrecía. Cambio de escena. Natsu llegó al gremio y, al entrar, notó algunas miradas de sorpresa de varios miembros al verlo. Sin embargo, no se detuvo ni les prestó atención. Su mirada estaba fija y decidida. Se dirige directamente hacia Mirahane. ¿Dónde está Makarov? Preguntó con voz firme. Al escucharle decir su nombre sin el respeto que siempre mostraba al llamarlo jefe o viejo, Mirahane sintió un leve golpe en el pecho, pero no dijo nada y simplemente lo guió hacia donde se encontraba Makarov. Al retirarse, Natsu continuó su camino, decidido. Al entrar en la sala, encontró a Makarov sentado, con la mirada grave pero serena. El viejo levantó una mano y, con voz tranquila, le pidió. Siéntate, Natsu. Natsu obedeció, cruzando los brazos y fijando su mirada en Makarov. Sin rodeos, declaró. No pienso darte a mi hija, Makarov. Así que ni lo intento. Makarov sintió un dolor agudo en el pecho al escuchar que Natsu lo llamaba por su nombre, sin respeto ni títulos. Suspendió el aire unos segundos, suspirando profundamente, y pensó para sí mismo. Esto será una larga charla. El silencio se instaló en la habitación, pesado pero necesario, mientras ambos se preparaban para la conversación que definiría el futuro de Aiko. Makarov suspiró y apoyó los codos sobre sus rodillas, mirando fijamente a Natsu. Su voz, aunque calmada, llevaba la firmeza de la autoridad que siempre había tenido. Natsu, sé que es difícil, pero creo que lo mejor para Aiko es que la entregues en adopción. No es un rechazo ni un abandono. Yo podré visitarla, estar pendiente de ella, y asegurarte de que crezca en un entorno seguro. Solo intento hacer lo que considero mejor para ella. Natsu frunció el ceño, con los puños ligeramente apretados. Su voz sonaba dura, cargada de dolor y decepción. ¿Me estás diciendo que debo entregar a mi hija, Makarov? ¿Porque será lo mejor? Su mirada se endureció. Siempre han dicho que somos familia, pero si no están de acuerdo con lo que uno siente, si no apoyan lo que uno piensa o decide, entonces parece que simplemente le das la espalda a tu propia familia. El silencio llenó la sala. Makarov parpadeó, sorprendido por la intensidad de las palabras de Natsu. Por un momento, el viejo se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Las palabras de Natsu lo habían hecho cuestionar si, en su intento de hacer lo correcto, había subestimado los lazos que realmente importaban. Natsu,
Comenzó Makarov con voz baja, consciente de que cualquier palabra en ese momento debía ser medida. Entiendo tu dolor, y sé que este no es un momento fácil. Pero quiero lo mejor para ella. Natsu lo interrumpió, levantando la mano, serio y firme. No necesito que me digas lo que quieres que haga, necesito que entiendas que no pienso entregar a Aiko. Punto. Makarov respiró hondo, comprendiendo que no bastarían razones ni argumentos. Esta sería, efectivamente, una larga charla, una en la que no solo se decidiría el futuro de la pequeña Aiko, sino también la confianza y los límites dentro de la familia que Natsu había conocido toda su vida. Makarov frunció el ceño, tratando de mantener la calma mientras sus ojos buscaban a los de Natsu. Con voz suave, pero firme, cambió el tema. Natsu, déjame preguntarte algo, ¿qué harás cuando te quedes sin dinero? Cuando tengas que trabajar, mantener todo lo que Aiko necesita, ¿cómo lo harás solo? Natsu lo miró, su expresión endurecida, y permaneció en silencio. No se necesita respuesta. El silencio decía más que 1000 palabras. Makarov suspiró y volvía a insistir, intentando suavizar su postura. Por eso, Natsu, debes considerar darla. No es abandonar, es asegurarle un futuro. Pero Natsu seguía firme, sus ojos reflejaban un dolor profundo mezclado con resolución. Finalmente, se puso de pie, y su voz sonó cargada de engaño. ¿Dar la espalda a mi propia hija? Nunca. Su mirada se endureció. Y tú, todos ustedes, dicen ser familia, pero cuando los necesité, solo me dieron la espalda. Sin esperar más, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida, dejando a Makarov sentado, suspirando y con un peso en el pecho que no desaparecía. La sala quedó en silencio, solo roto por el eco de los pasos de Natsu alejándose, llevándose consigo su resolución y su dolor. Mientras Natsu se alejaba con los puños apretados y el fuego aún palpitándole en la sangre, Ersa y Gray se interpusieron en su camino para detenerlo. Eran rápidas palabras, reproches, súplicas, pero él las atravesó sin mirar. La charla con Makarov lo había dejado alterado, más herido que enfadado. Sintió un toque en el hombro. Se giró y vio a Ersa. Natsu, empezó ella firme. No entiendes. Esto es por el bien del bebé. Tú eres inmaduro, no puedes cuidar de ella sola, no terminó la frase. Un puñetazo de llamas partió de Natsu y él mandó a incrustarse contra la pared con un estruendo. El choque tumbó en el salón. Ersa. Gritó Gray e intentó abalanzarse sobre Natsu, pero este, con movimientos secos y rápidos, lo golpeó también y lo dejó tendido a un lado de la enana roja. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar del todo, Natsu dio un paso adelante y, con manos que temblaban de ira contenida, agarró a Ersa y Gray del cuello al mismo tiempo, levantándolos ligeramente del suelo. Sus ojos eran dos brasas. Si intentas ponerle un solo dedo a mi hija, dijo con una voz grave que no parecía la suya, los mataré. Y nadie me la va a quitar. ¿Está claro? El silencio fue absoluto. La amenaza colgó en el aire como un latigazo. Nadie en toda la sala se movió. La furia de Natsu no era espectáculo ni juego. Se sentía real, visceral, protector hasta lo temible. De repente, la puerta se abrió de golpe y Makarov salió al pasillo, alarmado por el escándalo. Al oír las palabras y ver la escena, a sus niños sostenidos por el fuego de Natsu, el rostro del muchacho tenso como una cuerda, el viejo maestro puso una mano en el pecho y retrocedió, pálido. Por primera vez en mucho tiempo, el rostro de Makarov mostraba miedo. Natsu, como si el mismo ruido le devolviera la lucidez, soltara a Ersa y Gray de golpe. Ambos cayeron al suelo tosiendo, sorprendidos y magullados, pero vivos. Natsu dio un paso atrás, la respiración agitada. Su mirada seguía encendida, pero en ella ahora había algo más, desgarro, además de la cólera. No quiero hacerles daño, dijo Natsu con voz rota, más para sí que para los demás. Pero no dejaré que le hagan daño a Aiko. No lo permitiré. Makarov, todavía con la mano en el pecho, dio un paso adelante con dificultad. Su voz tembló cuando habló. Natsu, basta. Dijo. No actuaré sin pensar. Pero por favor, cálmate. Esto no puede seguir así. El murmullo de los miembros del gremio creció por detrás. La tensión no había desaparecido. Se había transformado en una línea fina entre el fuego de la protección y el peligro de la ruptura. Natsu, después de una última mirada llena de advertencia, se giró y salió del gremio. Sus pasos resonaron pesados en los tablones.
En la sala quedó Ersa incorporándose, Gray tosiendo y Makarov con la mirada perdida, aún asustado por lo que acababa de presenciar, por la fuerza y la desesperación de un chico que no iba a permitir perder lo más querido que le quedaba. El silencio que quedó tras la partida de Natsu era peso, casi sofocante. Makarov seguía de pie en el umbral, con el ceño fruncido y el corazón latiéndole con fuerza. Aún no podía creer lo que había visto. Natsu, su impulsivo pero noble muchacho, había estado dispuesto a levantar la mano contra sus propios compañeros, para proteger a su hija. Ersa, recuperándose del golpe, se apoyó contra la pared mientras Gray se levantaba tambaleante, con el rostro endurecido por la rabia. No puedo creerlo. Gruñó Gray, sacudiéndose el polvo. Ese idiota me atacó. Voy a ir tras él. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano firme se posó sobre su hombro. Gagel, que había estado observando desde las sombras del gremio, lo detuvo con una mirada severa. Te lo dije, Kara, dijo con tono grave, sin soltarlo. Nunca vayas tras la cría de un dragón sin... Las palabras del dragón Slayer resuenan más de lo que él quería admitir. ¿Hasta qué punto hemos empujado a Natsu para que llegue a esto? Pensó, sintiendo un peso en el pecho. Ersa, todavía dolida, insistió mientras se ponía de pie. No lo entienden. Yo solo quiero lo mejor para ambos, para Natsu y para la bebé. No puedo quedarme sin hacer nada mientras los veo destruirse. En ese momento, la puerta volvió a abrirse con suavidad. Mirahane entró, cargando una bolsa con provisiones. Su sonrisa habitual desapareció al instante al ver el desastre. Mesas volteadas, el suelo agrietado por las llamas, Ersa y Gray heridos, Makarov con el rostro sombrío. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con tono serio, mirando a todos. Gray se adelantó, aún furioso. Natsu perdió la cabeza. Golpeó a Ersa y a mí, y amenazó con matarnos si tocábamos a la niña. Tenemos que detenerlo antes de que haga una locura. Mirahane los observó a todos con una expresión que nadie supo leer al principio, hasta que negó suavemente con la cabeza. No, dijo en voz baja pero firme. No irán a buscarlo. Ersa la miró sorprendida. ¿Qué dices, Mira? No podemos dejarlo así, ¿podría? Escúchenme primero, interrumpió Mirahane con calma, aunque sus ojos reflejaban algo de preocupación. Vi algo antes de entrar. El silencio se hizo aún más pesado. Nadie se atrevió a interrumpirla, pero su tono bastó para que todos entendieran que lo que había visto era importante. Makarov frunció el ceño, con un mal presentimiento en el pecho. Ersa y Gray intercambiaron miradas confundidas, mientras Gagel solo cruzaba los brazos, atento. La tensión llenó el aire, y todos quedaron esperando las siguientes palabras de Mirahane. Lo que vi, fue esto, dijo Mirahane con voz suave, mientras todos en el gremio guardaban silencio. Su mirada se perdió por un momento, recordando con claridad las imágenes que la habían dejado sin palabras horas antes. Salí como siempre, empezó. Makarov me había pedido que comprara algunas cosas para el gremio, y como de costumbre, aproveché para caminar un poco por la ciudad. Pero mientras lo hacía, no pude evitar pensar en algo. Últimamente, Kana casi no ha venido al gremio. Apenas aparece por unos minutos, y se va sin decir mucho. Es raro en ella, lo sabes, maestro, dijo mirando a Makarov. Siempre fue alguien alegre, que disfrutaba de estar con todos. Mirahane bajó un poco la mirada. Pensaba en eso cuando algo me llamó la atención. La escena se formó en su mente con nitidez. El sol de la tarde bañaba el parque con una luz cálida, y entre los árboles, vio a Kana. Iba a saludarla, levantar la mano y acercarme, pero se detuvo en seco al notar que no estaba sola. En sus brazos, llevaba un bebé. Mirahane entrecerró los ojos, observando mejor. El corazón le dio un pequeño vuelco al reconocer a la pequeña. Era el bebé de Natsu, dijo finalmente. Aiko. Los demás en el gremio se miraron unos a otros en silencio. Mirahane continuó, su voz se volvió más suave, casi melancólica. Decidí no acercarme, solo observar, y entonces lo vi. Kana estaba sentada en el césped, sosteniendo a la bebé en sus brazos, haciéndola reír. No puedo explicarles lo diferente que se veía. Sonreía con ternura, con una felicidad que jamás le había visto. Parecía completa. Como si todo lo demás dejara de importar. Esa dureza que siempre tuvo, se había ido. Solo era una mujer feliz jugando con una niña. Ersa y Gray permanecían quietos, escuchando atentamente. Gagel cruzó los brazos, mirando hacia otro lado, aunque se notaba que también estaba afectado por la imagen.
Después de eso, seguí mi camino, continuó Mirahane. Ya se me hacía tarde para las compras, así que no quise interrumpirlas. Pero cuando terminé y regresaba al gremio, pasé de nuevo por el mismo parque, y esta vez, vi algo más. Mirahane presionó las manos con suavidad, registrando la tensión del momento. Vi a Natsu. Estaba de pie cerca de la fuente, con esa expresión suya, pero algo era diferente. Se veía molesto, frustrado, tanto que la gente a su alrededor lo evitaba. Iba a acercarme, pero entonces, apareció Kana. Ella se acercó con calma, y sin decir una palabra, lo tranquilizó. No escuché lo que le dijo, estaba demasiado lejos, pero, lo vi cambiar por completo. Su mirada, su postura, hasta su fuego se apagó. Y cuando ella le mostró al bebé, todo ese enojo desapareció. Mirahane hizo una pausa. Sus ojos se suavizaron al recordar la última imagen. En ese momento, lo entendí. Vi a Natsu mirar a esa niña con algo que nunca había visto en él. Serenidad, determinación, amor puro. No el amor de un amigo o un compañero, sino de un padre que daría todo por protegerla. Y también vi cómo Kana lo miraba, con la misma paz. Ambos parecían, completos, como si juntos hubieran encontrado algo que no sabían que necesitaban. Mirahane sospecha, terminando su relación. Por eso les dije que no eran tras él. Porque si lo hubieran visto como yo lo vi, entenderían que no hay fuerza en el mundo que lo haga soltar a esa niña. El silencio invadió el gremio. Ni Ersa ni Gray supieron qué decir. Makarov se quedó sentado, mirando al suelo con expresión pensativa, sintiendo como el peso de sus propias decisiones lo aplastaba poco a poco. Mientras tanto, Gage él solo murmuró en voz baja. Eso, suena exactamente como el Natsu que conozco. El silencio se apoderó del gremio tras las palabras de Mirahane. Nadie se atrevía a hablar. Incluso el ruido habitual del lugar parecía haberse desvanecido. Ersa, con el puño cerrado, miraba hacia el suelo sin saber qué decir. Gray permaneció apoyado contra una mesa, el ceño fruncido, con pensamientos mezclados entre la confusión y la culpa. Y Makarov, solo observaba la nada, sumido en un mar de emociones que le pesaban más que cualquier carga. De pronto, Gage rompió el silencio. Con su voz ronca y firme, los miraron a todos con seriedad. Si de verdad quieren perder a Natsu para siempre, siguen insistiendo en quitarle a la bebé. Nadie respondió. Gage los observará unos segundos más y luego se dio media vuelta, saliendo del gremio sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un golpe seco. Ersa apretó los labios, conteniéndose. Quiso replicar, pero las palabras no le salían. Algo en su interior le decía que Gage tenía razón, aunque su mente seguía luchando contra la idea. Gray, por su parte, solo suspendido, con la vista perdida. No sé, murmuró. Nunca lo había visto actuar así. Mientras tanto, Makarov seguía callado, procesando cada palabra, cada recuerdo reciente. La conversación con Natsu, su mirada llena de dolor y rabia. Las palabras de Mirahane sobre lo que había visto en el parque. Todo encajaba ahora. Al fin, el maestro se levantó lentamente de su asiento, con la mirada fija en el suelo. Lo entendí, dijo en voz baja, aunque todos lo escucharon. Ersa levantó la vista, sorprendida. ¿Qué cosa, maestro? Makarov respira profundamente. Lo que le hicimos. Intentamos quitarle a su hija, dijo con voz grave, llena de remordimiento. A su propia hija. Y nosotros, su familia, lo empujamos a eso. Su expresión se endureció. Será un milagro si llega a perdonarnos. Mirahane lo miraba con tristeza, mientras Gray bajaba la cabeza, sabiendo que las palabras del viejo eran ciertas. Makarov se frotó la frente con cansancio, antes de volver a hablar. Pero tenemos que intentarlo. Mañana iré a hablar con él, a su casa. Intentaré que regrese al gremio, aunque sea poco a poco. Gray levantó la voz, incrédulo. No me diga que piensa dejarlo quedarse con la bebé, maestro. Es demasiado riesgo, él. Pero antes de que terminara, Makarov lo fulminó con la mirada. Su mirada paternal y severa lo hizo llamar de inmediato. Basta, Gray. Tronó el maestro. Esa niña es su hija. No tenemos derecho a separarlos solo porque tú o cualquiera no confía en él. ¿Acaso olvidaron todo lo que Natsu ha hecho por este gremio? ¿Cuántas veces ha arriesgado su vida por nosotros? Gray bajó la cabeza, avergonzado.
Ersa quiso intervenir, pero Makarov levantó una mano, impidiéndoselo. No, dijo con firmeza. Ya estás decidido. Este tema se termina aquí. El silencio volvió a reinar. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en una de las lámparas del gremio. Makarov se dio media vuelta y caminó lentamente hacia su oficina, con una expresión cansada, pero decidida. Mañana hablaré con él, murmuró, más para sí que para los demás. Y esta vez, lo escucharé de verdad. Cambio de escena desde el punto de vista de Natsu. El aire se sentía pesado. Cada paso que daba alejándose del gremio retumbaba en su mente como un golpe. Las palabras de Ersa seguían repitiéndose una y otra vez, perforando su cabeza como brasas ardientes. Inmaduro, no puedes cuidar de la bebé, sus puños temblaban. No sabía si por la rabia o por el dolor. Solo sabía que algo dentro de él se estaba quebrando. ¿Cómo pueden pensar que yo la dejaría? Murmuró, apretando los dientes mientras el fuego se acumulaba en sus manos. Es mi hija, mi Aiko. Las miradas de la gente a su alrededor lo hacían sintiéndose más molesto. Todos se apartaban de su camino, percibiendo la furia que lo envolvía. Pero justo cuando su respiración empezaba a agitarse y las llamas se arremolinaban a su alrededor, una voz suave lo llamó. Natsu, esa voz lo hizo detenerse. Al volar, vio a Kana acercándose con pasos tranquilos, sosteniendo algo envuelto entre sus brazos. Aiko. La pequeña dormía plácidamente, con una sonrisa en el rostro, como si el mundo a su alrededor no existiera. Natsu dio un paso hacia atrás, sin saber qué decir. Pero Kana lo miró directo a los ojos y, antes de que él pudiera hablar, lo abrazó. Ya basta, susurró ella, con un tono cálido. No dejes que el enojo te consuma. No vale la pena. El pecho de Natsu comenzó a temblar. Cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Kana, ellos querían quitarme a Aiko. Dijeron que no puedo cuidarla, que no soy suficiente. Kana apoyó su frente en la de él. No les hagas caso, le respondió con una dulzura que lo desarmó por completo. Ellos no entienden lo que tú y yo vemos cuando la miramos. Tomó una de las manos de Natsu y la puso sobre el pecho del bebé. Mira, siente cuán tarde su corazón. Eso es todo lo que importa. Natsu la observó, sorprendiendo por su calma. Kana disparó y continuó. Eres el padre de Aiko. Y aunque el mundo entero te dé la espalda, yo no lo haré, dijo, con una mirada tan sincera que le hizo olvidar por un momento todo el dolor. El fuego en Natsu se apagó poco a poco. Sostuvo a Aiko con cuidado y, al hacerlo, notó como su respiración se volvía más tranquila. Esa pequeña sonrisa en el rostro de su hija lo desarmó por completo. Tienes razón, susurró, mirando a Kana. Mientras Aiko esté conmigo, nada más importante. Kana ascendió y, tomando su brazo, le dijo con ternura. Entonces vámonos a casa. Es lo único que necesitamos por ahora. Natsu soltó un suspiro profundo y, por primera vez en todo el día, parecía de verdad. Sí, a casa. Y así, mientras el sol caía detrás de los árboles del parque, Natsu caminó junto a Kana y su hija. Su corazón seguía ardiendo, pero ya no de furia, sino de determinación. Porque ahora lo sabía con certeza. Por Aiko, y por Kana, haría lo que fuera necesario. A la mañana siguiente el amanecer apenas despuntaba cuando Makarov cerró la puerta del gremio tras de sí. El viejo maestro respiró hondo, mirando hacia el camino que llevaba a la casa de Natsu. Su decisión estaba tomada. Hablaría con él, no como su superior, sino como alguien que lo consideraba su propio hijo. Pero justo cuando se disponía a dar el primer paso, una voz conocida lo detuvo. Maestro, espere. Gritó Ersa, corriendo hacia él con el ceño fruncido. Makarov la miró, cansado, pero no sorprendió. Ersa, no empieces otra vez, hija. Ya lo decidí. Ersa apretó los puños, con el rostro serio. Solo quiero que entienda que lo hago por el bien de la bebé. Natsu no está preparado, no puede criarla solo, podría cometer un error que ponga en riesgo a esa niña. Su tono era firme, casi suplicante, pero el maestro no cambió su expresión. Ya escuché bastante de eso ayer, respondió Makarov con voz grave. Y, francamente, me decepciona oírte hablar así. No confíes en tu compañero, en quien ha luchado contigo más veces de las que puedes contar. Ersa bajó la mirada, pero aún así insistió. No es falta de confianza, maestro. Es miedo. Lo sé, respondió él con un suspiro. Pero a veces el miedo es lo que más daño hace. Antes de que pudiera seguir, una voz estalló en el aire. Sí. Pero qué ambiente tan tenso tienen aquí, mis queridos magos de Fairy Tail.
Todos voltearon a la entrada del gremio. Ahí estaba Edith Febles, con su energía habitual y una sonrisa desbordante, saludando con los brazos en alto como si acabaría de llegar a una fiesta. El silencio fue inmediato. Las miradas de los miembros del gremio se desviaban, incómodas, mientras Edith avanzaba con pasos animados. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras largas? Preguntó, cargando la cabeza con curiosidad. Makarov, frunciendo el ceño, se cruzó de brazos. Edith, ¿qué haces aquí tan temprano? Ah, maestro. Dijo él, levantando un dedo como si fuera un reportero listo para soltar una bomba. Vine a comprobar si el rumor que anda circulando por toda Magnolia es verdad. Lucky, que acababa de llegar al gremio, arqueó una ceja. ¿Qué rumor? Preguntó, algo inquieta. Edith infló el pecho y soltó con dramatismo. El rumor de que Natsudraune abandonó Fairy Tail. El silencio se volvió pesado. Todos en el gremio se miraron entre sí, impactados. La noticia había corrido por toda la ciudad, demasiado rápido. Elsa palideció. Gray apretó los dientes. Y Makarov, con el rostro sombrío, solo murmuró entre dientes. Mierda, esto será un problema. Fin de capítulo.